Hola, buenos días o buenas tardes allí en México. Mi nombre es José Manuel Amigo y bueno, lo primero de todo es agradecer por la invitación y bueno, disculparme que no puedo estar allí con ustedes porque bueno, tengo a esta hora probablemente esté dando clases en la Universidad de Copenhague en la Escuela de Quimiometría. Yo os voy a dar una charla sobre lo que es un poquito la inteligencia artificial, el análisis de datos en algunos casos específicos de los productos naturales. Algunos casos, bueno, tres casos específicos en los que yo he trabajado a lo largo de mi carrera, en casos muy puntuales. Voy a presentar un poco la perspectiva actual y luego al final hablaremos un poco del futuro, ¿no? Entonces, para empezar, ahí está. Para empezar, bueno, no tengo que decir en esta conferencia que todos sabemos de la gran complejidad que los productos naturales suponen a la hora de determinar su composición exacta, ¿no? Cualquier producto natural, tipo como lo que tenemos en la foto, un tomate, albahaca y demás, está constituido por macroconstituyentes, como todos sabemos, pero también por un sinfín de microconstituyentes que pueden tener estructuras más o menos simples hasta estructuras más complejas. Y además, por si la complejidad no fuese suficiente, los productos naturales cambian, por ejemplo, diferentes variedades del mismo producto, tiene diferente composición, tienen composición a lo largo de las estaciones, a lo largo de los años o a lo largo de las cosechas, cambia también, varía, muy afectados por la climatología, por ejemplo, o también por las condiciones de almacenamiento, o, por ejemplo, mismamente todos sabemos que la recolección de un producto de este tipo normalmente en un día es completamente diferente o puede ser completamente diferente al día anterior simplemente porque ha llovido o porque la temperatura se ha disparado, ¿no? Entonces, a la hora de afrontar con este tipo de complejidad, normalmente lo que se suele o lo que solemos tener en los laboratorios hoy en día es unos equipamientos de complejidad variable, ¿vale? Pero que normalmente estos equipamientos, pues aquí tenemos un MALDI-TOF, aquí tenemos un Orbitrap y aquí tenemos un gases masas. Normalmente estos equipamientos lo que nos dan es muchísima información. Para cada muestra tenemos una cantidad ingente de información y bueno, con todo esto lo que surgen son nuevos algoritmos o nuevas metodologías de análisis de toda esa información, ¿vale? Entonces, esta presentación la he planteado un poco como vamos a volvernos atrás, es decir, no vamos a hablar específicamente de algoritmos específicos que puedan ayudar, sino vamos a hablar un poquito de algo que es muy importante, que es la estructura de los datos al principio. Después veremos que todo lo que es la algorítmica presente hoy en día es, vamos a decirlo de una manera, es más fácil o más directa de lo que parece. Por todos hemos oído hablar del data mining, machine learning, artificial intelligence y todas estas terminologías, así que nosotros las vamos a poner un poquito en perspectiva. Y luego sí, vamos a hablar de unos ejemplos específicos donde, bueno, vamos a discutir el cómo estos algoritmos se integran con este tipo de información analítica. Vamos a ver dos casos en el que vamos a utilizar gases masas, por ejemplo, en ripening en manzanas. Luego veremos un caso con líquidos masas, con metabolómica de plantas. Y al final veremos un poco una cuestión outsider, digamos, donde se detecta el amargor en las almendras con espectroscopía infrarroja y es un proyectillo en el que estuve involucrado donde se quería implementar esto en una industria, ¿vale? Al final hablaremos de dónde vamos a ir o dónde estamos, cuál es la tendencia actual y al final hablaremos un poco de algunos mensajes para llevarse a casa, ¿vale? Una de las cosas que más insisto cuando doy este tipo de charlas o cuando hablo sobre algún trabajo desarrollado por nuestro grupo de investigación es que una de las cosas más importantes que tenemos
cuando queremos analizar este tipo de datos es que la estructura de esto, que es nuestra matriz de datos, y la estructura de esto, que son nuestras referencias, ¿vale? Es lo más importante que tenemos, ¿vale? Y además tenemos que tener súper claro, tenemos que tener muy bien entendido cuál es la estructura de esta matriz de datos, porque dependiendo del tipo de estructura que tengamos, podremos aplicar unos algoritmos u otros. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por un caso simple, cromatografía. Estos son cromatogramas, gases, masas, total ion monitoring de aceites, ¿vale? Aceites, en este caso, industriales. Pero aquí lo que podemos tener es una matriz en la cual cada una de las muestras, cada una de las filas aquí, contenga la señal del total ion chromatogram para cada tiempo de retención, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si nosotros lo que queremos es, vamos a coger cada uno de estos picos y vamos a integrarlos? Si los integramos, lo que vamos a obtener al final es otra matriz que básicamente podría llegar a tener las mismas dimensiones que la anterior. Es poco difícil porque los tiempos de retención son muchos, ¿no? Pero podría llegar a tener los mismos número de variables y obviamente tendrá el mismo número de muestras. Con lo cual, tenemos dos matrices que realmente son las dos una colección de números, pero que a la hora de aplicar lo que es el análisis de datos tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, que aquí de lo que estamos hablando es de espectros, de cromatogramas, y aquí lo que estamos hablando es de concentraciones obtenidas a partir de cromatogramas, ¿vale? Y eso, aunque parezca mentira, es lo más importante a la hora de escoger un algoritmo final. O, por ejemplo, ¿qué pasa en la situación en la que en vez de tener tiempos de retención en nuestras variables, tenemos absorbancias porque en este tipo de muestras, en vez de usar cromatogramas, vamos a utilizar el espectro de infrarrojo cercano, el espectro NIR. Pues aquí, en vez de tener o tiempos de retención, o señal para tiempo de retención, o concentración de compuesto obtenida por integración, lo que vamos a tener es una absorbancia. Con lo cual, este tipo de datos es completamente diferente a este y completamente diferente a este, a pesar de que con los tres datos obtenemos una matriz, ¿vale? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. O, por ejemplo, si estamos hablando de fluorescencia multidimensional, que también se puede aplicar en muchos productos naturales, como hemos estado haciendo pues hace un tiempo, con extractos de zumos de frutas y demás, pues aquí en esta matriz ya no tenemos variables y muestras, ahora tenemos que para una muestra tenemos ya una matriz, con lo cual aquí tenemos intensidades para cada longitud de onda de emisión, tenemos una intensidad de excitación, ¿vale? Y eso también afecta a la hora de escoger los algoritmos, ¿vale? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que es tan importante lo que tenemos aquí en nuestra matriz como lo que indexemos aquí como nuestra referencia. Cuando queremos hacer modelos de clasificación o de regresión, los datos de la matriz son muy importantes, pero es casi igual o más importante el que nuestras referencias sean buenas. En esto hablaremos un poco más tarde, ¿vale? Cuando estemos hablando del tema de Machine Learning. Pero fijaros en estas cuatro muestras, y es un ejemplo que uso para ilustrar esto que estoy diciendo. Las cuatro muestras, de hecho, se pueden clasificar de muchas maneras diferentes y son cuatro muestras muy, pues bueno, características. Esto es una manzana y bicicletas, ¿no? Yo podría poner un criterio que separase por colores. Entonces, esta matriz de aquí, la matriz de respuestas, la matriz de referencias, tendría que contener el color que corresponde a cada una de las muestras. Y ojo, lo que tenemos aquí tiene que contener información para que yo pueda clasificar estas muestras por colores. En cambio, puedo cambiar de criterio y puedo clasificar estas muestras dependiendo si son bicicletas o si son manzanas. Con lo cual, lo que hay aquí en la matriz I, en la matriz de referencias, tendrá que cambiar, pero ojo,
nuestros datos también tendrán que reflejar que, con nuestros datos aquí, nuestras variables tendrán que reflejar que ahora lo que quiero es separar entre manzanas y bicicletas. Es decir, que si yo quiero separar entre manzanas y bicicletas, pero tengo todavía los datos correspondientes al color, pues por mucho que me esfuerce, por mucho algoritmo que yo ponga ahí, no voy a separar entre manzanas y bicicletas, ¿vale? Con lo cual, esto tiene que quedar súper claro, que es muy importante, casi más importante que el algoritmo en sí, es más importante el tipo de datos que tenemos. Y para haceros una comparativa con algo que realmente ya nos pueda directamente servir a lo que muchos hacemos en el laboratorio, me gusta utilizar datos cromatográficos para que nos demos cuenta de la complejidad que tenemos en todo esto. ¿Vale? Un cromatograma, básicamente, bueno, pues vamos a empezar con el más sencillo, que es un detector monocanal, es decir, tenemos un gases masas, perdón, un gases FID, Flame Detection, ¿vale? Que por cada tiempo de dilución obtenemos un punto. Y aquí tenemos un detector multicanal, donde para cada tiempo de detección tenemos el espectro completo a un rango de longitudes de onda. En este caso es HPLC Diode Array Detection, pero podríamos tener un gases masas, por ejemplo, ¿vale? Esta señal, vamos a empezar por aquí abajo, contiene ruido. Eso lo sabemos todos. El ruido es inevitable. Pero dependiendo de cuál es nuestro procedimiento, tendrá un background, tendrá una señal de fondo que tendrá un comportamiento, ¿vale? Aparte, tiene, evidentemente, la señal analítica que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Y la suma de todo este conjunto, básicamente, es lo que obtenemos. Con lo cual, nosotros tenemos que buscar alternativas para encontrar esto y eliminar todos estos artifacts que tenemos en nuestros cromatogramas, ¿vale? Y esto se complica mucho más si tenemos en cuenta que hoy en día tenemos equipos cromatográficos que son muy potentes y que nos dan mucha información. En esta tabla resumo un poco todo lo que, casi todo lo que, tipos de datos que nos podemos encontrar con los aparatos cromatográficos que tenemos, ¿no? Pues aquí tenemos para una muestra y para muchas muestras, para más de una muestra, ¿vale? ¿Y qué pasa si tenemos solo un sistema cromatográfico con un detector monocanal? ¿Y qué pasa si tenemos, por ejemplo, dos sistemas cromatográficos con un detector monocanal? Pues fijaros, ya esto es lo importante. En este caso, para una muestra, obtenemos un vector, ¿vale? Cuando tenemos un detector monocanal, obtenemos un vector, un cromatograma. Pero ¿qué pasa con una muestra si ahora ya tenemos dos columnas cromatográficas? Estamos aplicando gases, masas, por ejemplo. Pues ahora para una muestra resulta que tenemos una matriz ya de datos, ¿vale? Donde en esta dimensión tenemos el tiempo de elución de la segunda columna y en esta dimensión tenemos el tiempo de elución de la primera columna. Claro, ¿qué pasa si tenemos muchas muestras? Porque normalmente lo que queremos hacer es analizar muchas muestras. Aquí directamente tendríamos una matriz con nuestros vectores, con nuestros cromatogramas, pero si tenemos dos sistemas cromatográficos, tendríamos directamente lo que vamos a llamar un cubo de datos, ¿vale? Pero fijaros bien en esto, porque ¿qué pasa si tengo un detector monocanal? ¿Vale? Si yo tengo un detector, multicanal. Si tengo un detector multicanal, para un sistema cromatográfico y una muestra ya tengo una matriz de datos, donde aquí tengo la dimensión espectral y aquí tengo la dimensión de elución. Vale, pero si es que además tenemos dos sistemas cromatográficos con detector monocanal, tenemos ya el cubo de datos montado aquí para una muestra. ¿Y qué pasa cuando queremos comparar muchas más muestras? Pues cuando queremos comparar muchas más muestras, tenemos el tiempo de elución, el canal espectral y las muestras formando un cubo de datos. Vale, y si además ya el último caso que voy a comentar, si tenemos un detector multicanal con dos sistemas cromatográficos, ¿qué tenemos? Bueno, pues tendremos ya no es un cubo, tendríamos un tensor de 4 dimensiones, ¿vale? Que es muestras
cromatograma 1, cromatograma 2 de las dos columnas y el perfil espectral. Como veis, las cosas se van complicando, pero lo importante es tener claro cuál es la estructura de todo esto, ¿vale? Porque en una situación ideal, nosotros sabemos que la señal, si esto es un cromatograma, nosotros sabemos que la señal es, dentro de las condiciones normales, es linealmente dependiente a la concentración, ¿verdad? Con lo cual, si yo en este pico cromatográfico subo y bajo en concentración, la señal subirá y bajará de acuerdo con esta epsilon, que es la constante. ¿Y qué pasa si tengo dos picos? Pues exactamente lo mismo, ¿vale? Pero claro, normalmente esto es la situación ideal. Y bueno, pues tenemos problemas de coelución de picos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando dos picos coeluyen? Bueno, también tenemos qué pasa si queremos comparar muestras entre sí y en algunas muestras tengo un time shift, es decir, el tiempo de elución se mueve, que esto es muy normal en sistemas cromatográficos. ¿O qué pasa si tengo derivas de la línea de base? ¿No? Pues esto muchas veces depende del carrier, ¿no? Y en gases, pues el carrier, pues bueno, pues tiene su comportamiento y tenemos esa deriva. ¿O qué pasa si realmente lo que queremos es analizar picos muy pequeños? Es decir, picos que están muy influenciados por la señal ruido, ¿vale? Por la señal del ruido, ¿vale? Además, para complicar todavía un poquito más la cosa, normalmente lo que obtenemos, lo que tenemos, son situaciones como esta. Esto es una situación simulada, lo que tenéis aquí, pero luego os enseñaré situaciones reales. Claro, ¿ahora qué hacemos? Porque tenemos muchos problemas a resolver al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, uno podría decir, bueno, muchos de esos problemas, como por ejemplo el baseline drift, el que se mueva la línea de base, si no es tan importante y lo que quiero es integrar este pico, bueno, pues lo que puedo hacer es integrarlo muestra por muestra y ya está, no es ningún problema. Pero muchas veces lo que queremos hacer es lo que se llama el fingerprinting, ¿no? Uno de los puntos más importantes de la metabolómica es estudiar toda la información al mismo tiempo. Con lo cual, aquí ahora sí que tengo que hacer algo. Ahora sí que tengo que hacer algo para resolver esos problemas, ¿vale? Empezamos con el problema, por ejemplo, de la deriva de la línea de base, ¿no? La deriva de la línea de base. Tenemos muchas alternativas en la literatura, algunas son mejores que otras, ¿vale? Pero hay alternativas en la literatura para corregir esas líneas de base, para hacer una línea de base homogénea. Evidentemente, cada vez que aplicamos un algoritmo, tenemos un precio que pagar, ¿vale? Y esto es así. Con lo cual tenemos que optimizar esa línea de base. A veces no es fácil, ¿no? Pero existen alternativas. Otra cosa para la que existen alternativas, si queremos hacer ese fingerprinting del que hablábamos, bueno, del que he mencionado hace un minuto, tenemos que alinear los picos, ¿no? Este cromatograma, bueno, se ve claramente que hay un misalignment, con lo cual tendré que buscarme la vida para que esos picos estén alineados y yo los pueda comparar perfectamente. Bueno, también en la literatura hay alternativas, de hecho hay muchísimas alternativas. Una de ellas es el Correlation Optimized Warping, el cual en cuestión de intervalos lo que va a hacer es alinear los picos, ¿vale? Con una referencia que nosotros le demos, ¿sí? Pero claro, ¿qué pasa con los picos solapados? Aquí, pues bueno, podemos hacer una cosa, que es, lo que podemos hacer es volver al laboratorio y cambiar el método de inyección para que esos picos se nos dessolapen. Claro, ahora todos estáis pensando ya, hombre, pero eso requiere mucho tiempo, también requiere mucho dinero, también requiere muestra, muchas veces no tenemos muestra suficiente como para reinyectar las veces que queramos o que necesitemos, ¿vale? Y además, en un cromatograma tan complejo como puede ser este, por ejemplo, el resolver la coelución en unas zonas puede hacer que la coelución sea un problema en otras zonas que antes no lo eran. Con lo cual, esto no es una buena alternativa. Hay otra alternativa, que es intentar modelar estos picos, ¿vale? Entonces, para intentar modelar estos picos por técnicas paramétricas, ¿vale? Se necesitan ciertas aptitudes matemáticas y también el saber cuál es el modelo subyacente del pico que está solapado.
Es decir, es un pico gaussiano, es un pico lorentziano, ¿vale? Y eso lo tenemos que saber de antemano. Y para poneros un ejemplo, aquí tenemos, esto ya sí, son datos reales, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo en el que podríamos pensar, bueno, aquí hay 1, 2 y 3 picos, y esto es lo que pasaría si lo ponemos en gaussiano, es decir, si lo deconvoluimos en 3 picos gaussianos, esto es lo que pasaría si lo deconvoluimos en 3 picos lorentzianos. Entonces aquí entramos en el problema de decir, vale, ¿y cuál es el correcto? ¿No? Porque los picos cromatográficos muchas veces no son gaussianos, bueno, la mayoría de veces no son gaussianos, no son lorentzianos, de hecho son modelos mezcla, con lo cual hay que optimizar eso también, o son gaussianos con colas y sobre todo una cosa muy importante es que para este tipo de problemas lo que tenemos que hacer es darle información de dónde está el pico, ¿no? Con lo cual muchas veces nos podemos volver medio locos, ¿vale? Y siempre pongo un ejemplo que es este, ¿no? El cuántos picos hay aquí, ¿no? Entonces, claro, aquí podemos ver dos picos claramente definidos, pero vosotros estaréis pensando que os estoy engañando. Sí, efectivamente, os estoy engañando. Porque si hacemos el fitting con dos picos, o perdón, con dos componentes, nos sale bastante bien. Pero claro, tiene que haber tres. ¿Por qué? Porque os estaba engañando y tiene que haber tres. Entonces, con tres nos sale este resultado como el mejor. Y no es ni este ni este. El resultado es este. Con lo cual, a veces resolver el tema de la coelución es complicado, ¿vale? Bueno, para resolver todos estos problemas, es verdad que tenemos metodologías como el data mining, machine learning y sobre todo la inteligencia artificial, ¿vale? Y antes de entrar en los casos, voy a ir muy brevemente definiendo lo que son cada una de estas cosas, ¿vale? Porque es súper importante que, como digo yo muchas veces, la palabrería no nos confunda mucho, ¿vale? El data mining básicamente son técnicas que nos sirven para extraer información de una base de datos que tenemos. Ya está, ¿vale? Tenemos esa información, podemos tener variables de diferente naturaleza y aquí podemos utilizar técnicas muy conocidas como son el PCA, los clusters y demás, ¿vale? Son técnicas que sin darles una previa información nos va a extraer de ahí, nos va a extraer de aquí puntos de información que a nosotros nos pueden servir, ¿vale? Aquí no hay nada de learning, simplemente vamos a extraer de ahí información, ¿vale? Luego tenemos el machine learning. Aquí el machine learning sí son métodos que de alguna manera lo que hacemos es encontrar las correlaciones, es decir, ajustar un modelo entre lo que queremos medir y los datos de los que disponemos, ¿vale? Es decir, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la mejor correlación posible, el mejor modelo posible entre nuestras variables y nuestras referencias, porque lo que queremos hacer es, utilizando este modelo, predecir nuevas muestras para obtener una nueva respuesta, ¿vale? Eso es el machine learning, básicamente. Y aquí entran muchas cosas, ¿vale? Básicamente lo que hacemos es regresión y clasificación, ¿vale? Y también meteremos un poco luego vamos a hablar un poco de la resolución de curvas, ¿vale? Y aquí tenemos, pues bueno, los PLS, Linear Discriminant, Support Vector Machine, es decir, técnicas lineales, y también nos podemos meter en las técnicas un poco más esotéricas, un poco más no lineales, por decirlo de alguna manera, como son las redes neuronales, ¿vale? Las que hablaremos un poquito luego, ¿vale? Pero hay una cosa que voy a volver a resaltar, a un riesgo de que penséis que soy un poco pesado, voy a volver a resaltar, y es que muchas veces le ponemos mucha importancia a esto, al modelo, y nos olvidamos absolutamente de lo que es más importante para mí, que son los datos y las referencias, ¿vale? Y para hacerlo no muy pesado, y para ir ya a los ejemplos, necesitamos gran cantidad de datos y datos con mucha calidad, ¿vale? Y la calidad entendiéndose como un parámetro en el cual nosotros tenemos que confiar de que nuestros datos están bien tomados y reflejan lo que queremos medir, ¿vale? Luego también tenemos que tener mucho cuidado con las referencias. La referencia tiene que estar basada en protocolos estandarizados, es
Es decir, el numerito o la clase que ponemos aquí tiene que estar o tiene que venir de una fuente en la cual nosotros tenemos que confiar absolutamente, ¿vale? Y claro, una de las cosas más importantes que tenemos es este modelo, de alguna forma, tenemos que decir que es bueno, que va a representar muy bien la correlación entre nuestros datos y nuestra propiedad. Por lo cual, tenemos que confiar sí o sí, o que tenemos que someter a nuestros modelos a validación, que es una de las palabras más importantes que tenemos dentro del Machine Learning, ¿vale? Validar significa directamente probar que este modelo efectivamente, de forma robusta, corresponde a lo que nosotros queremos que corresponda, es decir, a la interacción entre las variables que estamos midiendo y las propiedades que queremos obtener, ¿vale? Y eso es súper importante. Es aquí donde nuestro modelo está aprendiendo, ¿vale? En este feedback, en esta validación, ¿sí? Y luego ya nos vamos a meter dentro de lo que es el deep learning o las redes neuronales un poquito más evolucionadas, que forman parte de lo que es el machine learning y donde de una forma un poco más compleja podemos decir a nuestros modelos cómo se correlacionan los datos con las referencias que tenemos, ¿vale? Y, y ahora sí, hay otro tipo de técnicas que se aplican mucho en el ambiente cromatográfico, que son las técnicas de resolución de curvas. En estas técnicas partimos de la premisa en la que tenemos la propiedad de que para cada tiempo de retención, en cada tiempo de retención lo que tenemos es una suma de compuestos en las cuales cada uno tiene un espectro, por ejemplo, en este caso de masas particular, ¿vale? Con lo cual, haciendo uso de esa propiedad, nosotros lo que podemos hacer es saber que si nuestro cromatograma, que tiene 3 picos aquí, cada uno de estos 3 picos, o perdón, cada uno de estos picos tiene un espectro de, en este caso, de su ultravioleta visible, por ejemplo, o tiene un espectro único, nosotros podemos hacer no la deconvolución, sino la resolución de curvas. Es decir, tenemos métodos, y es lo que se llama el Spectral Mixing Curve Resolution, tenemos una serie de métodos que son capaces de, en picos solapados, el resolver la señal para cada uno de nuestros componentes coeluidos partiendo de la premisa de que los espectros que obtenemos, es decir, estamos hablando de detectores multicanal, son diferentes, ¿vale? Aquí tenemos muchas técnicas, una de ellas es lo que llamamos el PARAFAC, el Parallel Factor Analysis, ¿vale? En la cual para cada uno de nuestras muestras lo que vamos a hacer es resolver ese solapamiento, ¿vale? Y vamos a obtener los espectros de masas o los espectros UV o los espectros iónicos que podamos tener en ese intervalo particular, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy sencillito. Esto es una línea, una regresión de 2 picos, básicamente, donde PARAFAC lo que hace es resolver este solapamiento sabiendo que cada uno de estos picos tiene un espectro de masas completamente diferente, ¿vale? Y además tenemos variantes de estos algoritmos para cuando tenemos problemas con las líneas de base o con los tiempos de retención que se mueven muestra por muestra, ¿vale? Porque para aplicar estos algoritmos necesitamos muchas muestras. Entonces, esas variantes lo que hacen es tener en cuenta ese movimiento entre picos, esas líneas de base que no son estables, y en vez de tratar de corregirlas, lo que hace es modelarlas, ¿vale? Con lo cual son técnicas muy poderosas y los 2 ejemplos que os voy a enseñar ahora van específicamente de esto, ¿vale? De cómo utilizar o cómo se pueden integrar estas técnicas de resolución de curvas dentro de nuestros cromatogramas complejos para obtener información. El primero es un trabajo muy, muy bonito, evidentemente. Es un trabajo que se hizo en Copenhague hace un tiempo y era sobre ver qué le pasaba a una manzana cuando se almacenaba para su posterior consumo, ¿vale? Si de alguna manera podríamos monitorizar lo que le esté pasando a la manzana dentro, ¿vale? Bueno, para ello utilizamos el Malus domestica, que es una manzana bastante común,
¿vale? Donde los daneses la utilizan para muchas cosas. Y, vale, nosotros sabíamos que la ruta que sigue la manzana hasta llegar al consumidor es la siguiente. Primero, evidentemente, se cosecha, después se deja a temperatura baja y después, cuando se considera, se pone en el proceso de ripening, es decir, almacenar esas manzanas a una temperatura ambiente para que se desarrollen los aromas y los sabores de la manzana y le pueda llegar al consumidor en el tiempo justo y preciso para que el consumidor la aproveche, ¿vale? Entonces, el problema que teníamos con esta manzana es que no sabíamos muy bien qué es lo que estaba pasando aquí. Es decir, qué metabolitos de la manzana, es decir, qué tenía la manzana para que estuviese evolucionando y a qué aromas está evolucionando, ¿vale? Entonces, claro, para saber eso, lo que decimos siempre, para determinar ese tiempo idóneo, claro, el único método que teníamos era el gusto, el gusto y el olor. Pero claro, esto es muy subjetivo. Con lo cual, lo que hicimos es encontrar el perfil aromático de las manzanas y utilizamos gases masas para ello, ¿vale? No es subjetivo, ¿vale? Analizamos o medimos en scan mode, es decir, para cada tiempo de retención pudimos obtener un espectro de masas completo, ¿vale? Y claro, nosotros estábamos interesados no solo en los componentes mayores de las manzanas, que se sabe muy bien qué es lo que tienen, sino también en los componentes menores, ¿vale? Y esto ya generaba ciertos problemas. ¿Vale? Pues el objetivo es básicamente es averiguar qué es lo que está pasando dentro de la manzana para que le llegue al consumidor en su tiempo adecuado, ¿vale? Entonces, antes de ello, antes de analizar estos datos, teníamos que enfrentarnos a ciertos problemas, como os he dicho antes. El primero, que los picos se mueven entre muestra y muestra, con lo cual tendríamos que habernos metido dentro de lo que es una integración de pico para no tener problemas o un alineamiento de picos si queremos analizar todo lo que es el fingerprinting, ¿vale? Pero claro, teníamos otros picos, como este de aquí, en los que estábamos muy interesados, en el cual la señal ruido era muy baja, con lo cual teníamos que, de alguna forma, encontrar una metodología para poder cuantificar estos picos también. Y había zonas en estos cromatogramas en las cuales teníamos un solapamiento bastante grande. Con lo cual, esto complicaba bastante las cosas. Entonces, pensamos en que podemos utilizar técnicas de resolución de curvas, en este caso el Parafact2, ¿vale? En estos cubos de datos, y después alguna técnica que nos permitiese ver el perfil de estos componentes obtenidos con Parafact2, ¿vale? El gran problema que tienen estas técnicas de resolución de curvas es que solo trabajan en intervalos locales. Pero no es un problema, lo único que tuvimos que hacer es dividir el cromatograma en muchas zonas, ¿vale? Y a partir de aquí analizábamos cada zona. Entonces, os voy a señalar algunos de los resultados que yo considero más representativos. Por ejemplo, este de aquí, en el cual fuimos capaces de detectar 5 picos diferentes, ¿vale? Claro, la detección, ¿cómo se hacía? El cromatograma de gases, perdón, el espectro de masas obtenido con Parafact2 se comparaba con una librería, ¿vale? Y si obteníamos un match, considerábamos que estaba bien hecha la resolución, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, pues 5 picos, que no está nada mal, pero fijaros en este caso, que es uno de los que más me gusta. En este caso, donde teníamos una señal bastante baja de picos, fuimos capaces de no solo ver que aquí teníamos 2 picos casi solapados, el rojo y el verde, sino también que fuimos capaces de modelar la línea base. Es decir, no nos importa modelarla, la podemos quitar y ya está, no nos interesa, la hemos modelado. Pero luego también una de las preguntas que más nos hacían es, vale, pero ¿cómo podemos dividir este cromatograma? ¿Dónde cortas? Bueno, tampoco pasa mucho porque las colas de los cortes anteriores se pueden modelar también y como no son picos completos, los podemos quitar. Con lo cual podemos crear intervalos que estén un poquito solapados para asegurarnos que en al menos uno de ellos todo el pico será integrado correctamente, ¿vale?
Por ejemplo, en este caso de un severo solapamiento tenemos 1, 2, 3 y luego aquí tenemos la línea base, lo cual no estaba nada mal el resultado, ¿no? Y más casos como este de aquí, ¿vale? Y al final, ¿qué pudimos ver? Bueno, una vez que tenemos los perfiles resueltos, los podemos integrar fácilmente, se integran y las áreas se analizan con un método de data mining, en este caso PCA. ¿Vale? ¿Y el PCA qué nos decía? Bueno, que había diferencias significativas entre las manzanas almacenadas 5, 8 y 15 días. Tampoco es tan elocuente decir eso, pero sí que pudimos obtener toda la información de qué compuestos desaparecían a los 5 días y qué compuestos se iban transformando al cabo del tiempo. Con lo cual, esto sí que es información valiosa, ¿vale? Bueno, con esta técnica pudimos analizar toda esta maraña de datos y obtener información relevante utilizando Machine Learning con métodos de resolución de curvas y el data mining, ¿vale? Otro caso fue muy curioso porque muchas personas, Beckshot, Soren, los dos Soren aquí trabajan mucho con metabolómica de plantas y se dieron cuenta o había una planta que de alguna forma esta planta, esta forma P era atacada por esta plaga, pero esta forma G no era atacada por esta plaga, ¿vale? Con lo cual queríamos saber el por qué. Entonces, nos vimos con con el mismo problema de antes. Vale, tenemos que averiguar el por qué este insecto prefiere una planta a la otra, con lo cual lo que tenemos que hacer es ver los componentes que tienen las plantas y que diferencian a las plantas para saber por qué esta planta les gusta más que esta y sobre todo para evitar plagas en el futuro, ¿vale? Con lo cual lo que hicimos es extraer los extractos de plantas y en este caso utilizamos líquidos masas, ¿vale? Utilizando la misma metodología, es decir, tenemos nuestro cromatograma líquidos masas, lo dividimos en partes, fuimos capaces de obtener información selectiva de 71 picos, es decir, 71 componentes detectados en este cromatograma, que bueno, no está nada mal. Y a partir de aquí también fuimos capaces de cuantificarlos, es decir, integrarlos perfectamente. Y en este caso lo que hicimos no fue un método de data mining después, sino que continuamos con el machine learning. Lo que queríamos era clasificar de alguna manera el poder que tenían esas plantas de evitar que fuesen susceptibles a ser comidas o resistentes. Para eso, esa susceptibilidad la catalogamos con un código de 0 a 5 y a través de modelos de regresión multivariante pudimos obtener información sobre cuáles eran en este caso, los triterpenoides saponificados que hacían capaz que ese insecto no se comiese la planta, ¿vale? En este caso, bueno, un poco más complejo, ¿sí? Y ya por último, me gustaría hablar del problema de las almendras, porque si bien no es tan complejo, también es muy bonito porque bueno, se trata de un producto natural y de una sustancia que es segregada por las almendras de forma natural, que es estos dos, la prunasina y la amigdalina, que hace que cuando te comes una almendra estén horriblemente malas, ¿vale? Aparte de otras consecuencias, ¿sí? Con lo cual, una empresa quería eliminar las almendras que fuesen amargas de las almendras que fuesen dulces. Si bien un árbol se sabe qué tipo de almendras da, normalmente suele haber cruces, por lo que en un árbol de almendras dulces te pueden salir almendras amargas y eso hay que quitarlo, ¿vale? Entonces, en este caso, como era un problema industrial, no nos podíamos cargar la muestra, no podíamos destrozar la almendra, con lo cual pensamos que el NIR, la espectrofotometría de infrarrojo cercano, podría tener cierta importancia, podría dar eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que se llaman las huellas espectrales entre lo que es una almendra dulce y una almendra amarga, que básicamente son aquí y aquí los mayores puntos de diferencia. Con lo cual, aquí haciendo métodos de clasificación,
también fuimos capaces de obtener un modelo para implementar en una industria que era capaz de discernir entre almendras dulces y almendras amargas, ¿vale? Hoy en día, todo esto, claro, las muestras cada vez se vuelven más complejas, queremos ir más allá y lo que se tiende a lo que se tiende es a juntar información de la misma muestra medida en diferentes máquinas, ¿vale? Y es lo que se llama el data fusion, es decir, cómo analizar toda esta información a la vez, ¿vale? Hay diferentes estrategias, y no me voy a meter ahora porque me falta tiempo, ¿vale? Hay diferentes estrategias, low level fusion, mid level fusion, high level fusion, pero son estrategias en las que ahora, bueno, desde hace ya unos 10 años se está empezando a trabajar de forma bastante seria. Y en el futuro vais a oír hablar mucho más de todas estas estrategias porque cada vez tenemos mayor capacidad analítica en los laboratorios o incluso haciendo ejercicios de intercomparación entre laboratorios, ¿sí? Entonces, con esto, y ya para concluir, que veo que ya el tiempo se me echa encima, vale. Básicamente lo que quiero remarcar con esta presentación tan generalista es que lo que hacemos nosotros es básicamente hacer data mining, que es exploración de datos, resolución o regresión, ¿vale? Lo he puesto en el mismo cubito aquí, regresión es decir, cuantificar o clasificar. Cualquier problema de los que tengamos en nuestro laboratorio se puede meter en uno de estos bloques. Hay zonas en las, aquí por ejemplo, en este intermedio, que podemos decir el semisupervisado, ¿no? Pero bueno, son variaciones de entre uno y estos bloques, ¿vale? Con lo cual, lo más importante es que, aparte de lo que os encontréis en la literatura, siempre tened mucho cuidado y siempre estar muy alerta en cuál es la estructura de vuestros datos, porque es lo único que os va a decir qué algoritmos podéis aplicar ahí, ¿vale? Oso tener en cuenta que las máquinas aprenden porque las estamos enseñando nosotros, con lo cual necesitamos muchos datos. Tener también mucho cuidado con la comparación entre algoritmos, ¿vale? Nosotros siempre damos respuestas locales a problemas locales. Si queremos absolutizar o hacer las cosas más absolutas, lo que tenemos que hacer es incrementar la cantidad de datos que tenemos en nuestra base de datos, ¿vale? Así que cuidado con esto de la comparación entre algoritmos. También, algo que me gustaría remarcar también, tened, no, usad el software, yo siempre digo que acerca del software, usad el software que vosotros tengáis o creáis que es el mejor, ¿vale? Pero usando lo que uséis, usadlo bien, que es la única cosa que cuenta, que se use bien, ¿vale? También, tened cuidado con las tendencias y sobre todo, tened cuidado con la estructura de vuestros datos. Tened datos con calidad. Y sobre todo, y ya para acabar, lo que sí que os aconsejo es que cuando estéis midiendo en el laboratorio y cuando estéis planeando un buen diseño de experimentos, penséis mucho y muy bien en cómo vais a validar ese diseño, ¿vale? Ya está, bueno, aquí os dejo algunas de las referencias de las que he sacado información para hacer esta presentación y sin más, pues bueno, me gustaría volver a recalcar, a dar gracias por la invitación y mis disculpas por no estar ahí con vosotros ahora mismo.